cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Pero antes de comenzar, nuevamente mi gratitud muy particular a las personas que se han suscrito a este canal y nos permiten acceder a su confianza y a discutir estos temas, teniéndolo usted al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por eso. Eso nos motiva a seguir y estamos permanentemente atentos a nuevos textos y, por supuesto, a las sugerencias que recibimos de personas que nos recomiendan uno u otro libro. Hoy queríamos hacer una reseña a un texto que no es en sí mismo tan reconocido. Algunas personas lo han leído, el autor es muy conocido, pero el texto quizás lo sea menos, salvo para las personas adictas o adeptas al estudio literario. Y se trata justamente de este texto, fíjense ustedes. Es del poeta Antonio Machado y se trata del libro Juan de Mairena. Tenemos aquí la edición de Pablo del Barco de Alianza Editorial, un texto muy bien hecho de parte del profesor del Barco. Este libro lo he tenido yo en las manos varias veces, lo he comprado, lo he regalado, lo he perdido, le ha pasado de todo prácticamente y siempre lo vuelvo a comprar porque es uno de esos textos que yo los llamo de cabecera, que siempre es un consuelo saber que existen en la biblioteca y que uno no solamente es que lo lee, sino que lo relee varias veces porque mueve a atención, a cierta buen ánimo y buena disposición sobre todo lo que aquí se discurre y todo lo que se puede aprender. Hay varias cosas que nos va a llevar el texto para los efectos de esta reseña y que nos va a llevar a estudiar y a discutir, como es principalmente el cortejo de la filosofía por parte de este poeta, por parte de Antonio Machado. Antonio Machado nace en 1875, muere en 1939. Él es una de esas muertes que pudiéramos decir es consecuencia directa, en cierta manera, o quizás si lo quiere ver indirecta, de la Guerra Civil Española. Él muere teniendo que escapar y en la frontera ya con Francia fallece, 1939. Pero este libro lo logra compilar mucho antes de todo eso y su vida nos va a llevar por unos derroteros muy interesantes, cuáles son los de la confluencia de la poesía en manos de un creador bastante importante dentro de la poesía española y la poesía escrita en idioma hispano, y la filosofía, porque él tuvo durante muchísimo tiempo un gran interés por el estudio filosófico, logró estudiar algunos cursos, fue primeramente autodidacta, luego logró consolidar algunos cursos, estuvo en París, pudo conocer gente de primera mano, Bergson, algunos filósofos importantes, y ello le llevó a una consustanciación con parte de la filosofía de su tiempo. En este libro va a discurrirse sobre Heidegger, sobre Husserl, sobre Scheller, van a pasar diversos personajes por allí que él va a discutir, pero el libro en sí mismo es una creación única en cierta manera y muy interesante para nosotros. Entonces les decíamos, Machado nace en 1875, es un sujeto que va a manejarse durante casi toda su vida como profesor de francés o como profesor de literatura francesa en algunos casos. Va a dar clase en algunos institutos, etcétera, etcétera. Una cosa que lo va a marcar muy particularmente fue una experiencia que tuvo en la llamada Universidad Popular, esto creo que fue en Segovia, en donde en esta universidad popular se daban diversos cursos a personas que estaban allí por el propio deseo de aprender más que por el hecho en sí mismo de llevar una carrera. Y esa experiencia, Machado tuvo siempre un cortejo muy particular por esas ideas de la educación popular, educación a todas las personas que quisieran acceder a ellas, lo que algunos han interpretado como una especie de protosocialismo de su parte o de cierto cortejo de izquierda, lo cual era más o menos común en la época. Él llevó toda esa condensación de cosas luego a verterlas en Mairena. ¿Y cómo así? Bueno, porque varias de las personas que conoció en esa universidad popular pudieran ser, dada la pesquisa que uno monte sobre el caso, pudieran ser ancestros o posibles prototipos que terminan encarnándose en Mairena. Uno de ellos, por ejemplo, porque se ha especulado, dicen algunos que fue su bisabuelo, yo lo tengo acá anotado, José Álvarez Guerra, un bisabuelo de él que aparentemente fue un sujeto bastante culto y que dejó una obra interesante. Ese pudiera ser un ancestro de la posibilidad de este Mairena, que es un heterónimo. También se dice que pudiera ser Blas Zambrano, que es el papá de María Zambrano, la filósofo española, que también es una persona que escribió sobre filosofía y sobre poesía, luego posteriormente. Estos personajes que él conoció allí lo impactaron durante mucho tiempo y lo llevaron entonces a hacer este personaje, Juan de Mairena, que es uno de sus, según nos dice el profesor del Barco, uno de sus 33 heterónimos. Es decir, él tenía la costumbre de crear diversos personajes, incluso dar argumentos de por qué lo hace. Y Juan de Mairena es un sujeto que él se va a presentar como un profesor de retórica y sofística, pero él
En esas clases muy, muy particulares, ahí donde él está con unos alumnos, se discurren diversos temas y son unas clases desde el punto de vista pedagógico bastante libres, no siempre de la mejor manera o no siempre de la manera más eficiente, pero sí muy libres y muy de una discusión sobre diversos temas abiertos en los cuales los alumnos participan. Hay unos sujetos allí diversos, hay un sujeto que es un oyente, que también es una persona muy seria porque siempre está oyendo, pero cuando habla suele decir cosas muy atinadas. Todo ese universo, ese microcosmo lo va a poner él en voz de este profesor Juan de Mairena, que repetimos, es un profesor de retórica. Él no ubica exactamente dónde, cómo son estas clases, pero uno asume por la edad de las personas involucradas que son sujetos que están allí por el propio hecho de estudiar, más que por estar obligados a cursar una carrera. Vuelvo al caso de la poesía y la filosofía para darles unas coordenadas que pudieran ser de interés. El hecho de esa poesía filosófica, una poesía que busca un significado más allá de la creación propia, sino que corteja ideas de la sistematización filosófica, es algo que empieza a darse con relativa repercusión occidental en el siglo XIX. Ya el siglo XVIII, le habíamos dicho, era un siglo donde explotaron una cantidad de conocimientos. Hay otras reseñas que hemos discutido sobre textos diversos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de Kant y Constant, en la discusión que tuvieron ellos, les hablábamos de ese siglo XVIII. Cuando hablamos de otros autores también, es un siglo donde explota el conocimiento, una cantidad de cosas. Es cuando Europa produce la llamada Ilustración, una cantidad de fenómenos que se van dando allí. También en los Estados Unidos hay pensadores muy proteicos, muy importantes, caso de Benjamin Franklin, por ejemplo. Entonces, decimos que todo eso va a reverberar en que el epicentro de esa revolución, de ese gran cambio humano que es el hombre, va a empezar a tener sobre sí mismo el peso de la subjetivización. Empieza a entenderse él como el centro de todas esas influencias que lo van cambiando, que lo van modificando, pero se ve a sí mismo como protagonista de la historia. Lo va a presentar gente como Carlyle, protagonista de un montón de cosas. Es decir, el sujeto empieza a tener una validez histórica de la cual no tenía antecedentes directos en los siglos pretéritos. Entonces, ese sujeto empieza a conformarse, y la filosofía y la poesía de ese siglo empiezan a conformarse en base a la percepción y a la racionalización que produce ese sujeto. No está solo Machado tratando de hacer poesía y filosofía al mismo tiempo. Muchas veces lo hacen otros, lo hace Coleridge, lo hace Paul Valéry, lo hacen una serie de autores. Usted métase a fondo en la literatura europea decimonónica y va a empezar a encontrar ejemplos diversos en donde empiezan a cortejarse las ideas desde un punto de vista un poco más allá de la creación poética, lo cual no es, repetimos, algo espontáneo, algo común o algo tan frecuente en la historia como puede darse. Quizás algunos lo vinculan con la forma de expresión de, por ejemplo, algunos filósofos presocráticos, en los cuales pudiera darse la conjunción de una creación poética con un significado filosófico profundo. Eso es algo que pudiera debatirse, pero el caso es que aquí lo vemos en el siglo XIX con una marcada acentuación en autores como Antonio Machado, que empiezan de una manera directa a vincular las dos perspectivas sobre la vida. Y fíjense que para darles a ustedes una muestra de lo que estoy diciendo, tengo un poema de él que se llama Dos modos de conciencia, en donde usted va a ver la creación poética, porque fundamentalmente es eso, pero también la proposición de la epistemología. Ahí está, en dos platos, por decirlo así, el problema epistemológico que conoce cualquier filósofo de primera mano. Se los leo para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Y dice así: hay dos modos de conciencia. Una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar. Otra en hacer penitencia, con caña o red y esperar, el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar. Ahí tiene usted, como decíamos, en dos platos, puestos sobre la mesa, rápidamente un problema epistemológico profundo, a la vez de una creación poética que tiene una trascendencia musical, creativa enorme. Pero desde el punto de vista filosófico usted puede ver, él dice, bueno, dime tú, ¿qué es mejor? Esa conciencia de visionario, de discurrir sobre elementos que se están moviendo, que están sucediendo frente a nuestros ojos, sin aprenderlos, sin tocarlos, sino tratar de comprender aquello. Y él dice, fíjense la metáfora, peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar. O la maldita faena de ir arrastrando la arena o llevando la arena
los peces del mar. Es decir, el momento en que usted aprehende el fenómeno, que lo desnaturaliza, lo descontextualiza para poder comprenderlo, lo transforma también. Entonces, ahí nos coloca ante esa disyuntiva enorme que es la adquisición del conocimiento, precisamente el episteme, o la forma como nosotros, los seres humanos, tratamos de clasificarlo. Lo primero que tenemos es que a través de los sentidos captarlo, y a partir de allí se inicia todo un debate del cual la filosofía sabe mucho y se ha discutido mucho, y entonces lo presenta, pero no lo presenta solamente como el tema filosófico, sino de una creación poética. Les doy también, fíjense, para darle más sustancia a todo lo que les estoy diciendo, una de las estrofas del autorretrato. Antonio Machado produjo un poema bastante célebre que incluso ha sido musicalizado, atención, porque la obra de Antonio Machado ha sido musicalizada. Está el caso muy famoso de Joan Manuel Serrat, que hizo un disco completo de diversos poemas. Es muy conocida la versión de Cantares, que se ha hecho famosísima mundialmente, pero aparte de esa existen otras. Está el disco completo con una cantidad de otros poemas. Uno de los poemas célebres de Machado, y creo que está musicalizado, es el autorretrato. El punto es que hay una estrofa allí, fíjense ustedes, como nuevamente corteja directamente ahí la perspectiva filosófica del sujeto ante el mundo. Y dice lo siguiente, les leo esa estrofa. Dice: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y ahí tiene usted otro componente muy típico de Antonio Machado, que es esa fina ironía de las cosas. Ese significado complejo en donde los signos y los símbolos se van mezclando para darnos ideas que pueden tener como una especie de caleidoscopio, de perspectiva múltiple. Fíjense el que él dice acá: mi soliloquio es plática con este buen amigo. Está desdoblándose sobre sí mismo diciendo: él me enseñó el secreto de la filantropía, entendiendo a la filantropía sobre todo como una proyección del amor a sí mismo. Entonces ahí tiene usted, repito nuevamente en el caso de Machado, muy clara su pretensión de darnos la creación poética, o si lo quiere decir como Valéry, poética, es decir, se basa en el vocablo griego de poiesis, o también la idea filosófica de fondo, que es lo que nos están planteando. Lo cierto es que ya para entrarle al tema, les repito, el libro que les tenemos acá es Antonio Machado, Juan de Mairena, los Sentencias y Donaires de un profesor apócrifo. Creo que es exactamente el subtítulo: Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un profesor apócrifo. Así lo tituló en la edición de 1936. Y paso entonces a darle la palabra ya directamente al profesor del Barco, quien dice acá, él replica varias cosas, entre ellas una entrevista de octubre de 1938 en el cual Machado explica sobre el origen de Mairena, cómo salió todo esto, y él dice así, y lo cita directamente: Juan de Mairena, sí, es mi yo filosófico que nació en época de mi juventud. A Juan de Mairena, modesto y sencillo, le placía dialogar conmigo a solas en la recogida intimidad de mi gabinete de trabajo y comunicarme sus impresiones sobre todos los hechos. Aquellas impresiones, que yo iba resumiendo día a día, constituían un brevario íntimo, no destinado en modo alguno a la publicidad, hasta que un día, saltaron de mi despacho a las columnas de un periódico, y desde entonces Juan de Mairena, que algunas veces guarda sus fervorosos recuerdos para su viejo profesor, Abel Martín, se ha ido acostumbrando a comunicar al público sus impresiones sobre todos los temas. Juan de Mairena es un filósofo amable, un poco poeta y un poco escéptico, que tiene para todas las debilidades humanas una benévola sonrisa de comprensión y de indulgencia. Así describe, y fíjense ustedes, ahí nos presenta la tipología conceptual de ese heterónimo que él ha creado, que por cierto lo sitúa como, él dice que nació en 1865, es decir, 10 años mayor que el propio poeta, y habla también de otro heterónimo importante dentro de la obra de Machado, que es Abel Martín, que es, según nos dicen acá, el profesor de Juan de Mairena, por el cual Mairena guarda una enorme devoción y lo cita mucho en los textos que está hablando aquí y que lo ponen en esas clases con los alumnos, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, voy a pasar ya directamente a entrarle al tema de Mairena y a las clases. Esto es una cosa, repito, que tiene que ser entendida. Esto es literatura para degustar. Esto es un libro que se lee no con el objetivo de aprender algo, sino de pensar sobre algo y escucharlo. Muchas veces hay que revisitar la idea, porque el planteamiento de Machado tiene siempre esa dualidad, la idea de lo que se está planteando y la hermosura como se plantea la idea. Y fíjense lo siguiente, dice acá, y estoy en la página 78, dice: amar a Dios sobre todas las cosas, decía mi maestro Abel Martín, está hablando Juan de Mairena, es algo más difícil de lo que parece.
Porque ello parece exigirnos, primero, que creamos en Dios. Segundo, que creamos en todas las cosas. Terceros, que amemos todas las cosas. Cuarto, que amemos a Dios sobre todas ellas. En suma, la santidad perfecta, inasequible a los mismos santos. Ahí hay, como pueden ver ustedes, toda una ironía implícita en esta situación de lo que nos están diciendo. Fíjense otra, le pongo, esto está justamente uno detrás de otro. Estos fueron cosas que se publicaron en diversos periódicos en donde aparecían estas clases que, les repito, a veces son jocosas, a veces Mairena discurre sobre un tema y plantea Machado a través de Mairena algunas dudas, algunos planteamientos interesantes sobre filosofía, sobre literatura, etc. Véase este, por ejemplo. De lo uno a lo otro es el gran tema de la metafísica. Todo el trabajo de la razón humana tiende a la eliminación del segundo término. Lo otro no existe. Tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. Identidad igual a realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiese de ser absoluta y necesariamente uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar, subsiste, persiste. Es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe profética no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en la esencial heterogeneidad del ser, como si dijéramos, en la incurable otredad que padece lo uno. Profundo y muy interesante, repetimos, eso que nos dice, sobre todo que eso de lo uno, y recordamos aquí a Stirner y a otros filósofos con el uno y sus propiedades, y toda esa situación que durante el siglo XIX se habló, es esa fundamentación del sujeto y luego la deconstrucción propia del sujeto que tendría lugar ya a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el psicoanálisis y todo aquello. Entonces es muy interesante verla, cómo las plantea él. Dice acá nuevamente, y está hablando Mairena con estas disquisiciones libres que él se permite. Dice, la poesía es, decía Mairena, el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso es lo que el poeta pretende eternizar sacándolo fuera del tiempo. Labor difícil y que requiere mucho tiempo, casi todo el tiempo del que el poeta dispone. El poeta es un pescador, no de peces, sino de pescados vivos. Entendámonos, de peces que puedan vivir después de pescados. Entonces ahí pueden ver un poco la alusión al poema que les decía primeramente, de esa situación de cómo crear un conocimiento que permanezca, que es ese conocimiento que logre superar esa dualidad entre lo que está aprendido, muerto y clasificado, y lo que está vivo y fugitivo, pero está lejos de nosotros. Entonces dice, bueno, el poema tiene que lograr justamente ese medio elusivo, ese medio que nos escapa, que está difícil, que es lograr pescarlo, lograr tenerlo y que se mantenga vivo y se conserve por la eternidad. Sigo más. Hay muy jocosas. Hay, por ejemplo, acá Juan de Mairena hablando sobre su maestro. Y esto es realmente dentro de lo jocoso y lo hermoso, aparte, por supuesto, muy bien escrito, las ideas que están aquí, que de por sí tienen su sonoridad particular. Fíjense, es un párrafo un poquitito largo, me permito leérselos para que puedan ustedes entender. Es una de las disquisiciones que seguramente se publicó en algún periódico y decía así. Mi maestro, está hablando Juan de Mairena de su maestro Abel Martín, mi maestro tenía fama de borracho, porque en ocasiones muy solemnes de su vida, el día de sus esponsales, al recibirse de doctor, en algún ejercicio de oposiciones a cátedras, etc., reforzaba su moral, como él decía, o amenguaba la conciencia de su responsabilidad con frecuentes libaciones. Las gentes se decían, este hombre que diserta sobre metafísica oliendo aguardiente de un modo escandaloso, ¿cómo estará cuando no tenga que disertar sobre nada? Y la verdad era que mi maestro no tenía trato con el alcohol más que en aquellas solemnes ocasiones. Nada intentó mi maestro, sin embargo, para deshacer a esta mala opinión, y ello por muchos motivos que a él le parecían otras tantas razones. Primero, porque el alcohol, decía él, forma parte de mi leyenda, y sin leyenda no se pasa a la historia. Segundo, porque conviene que los eruditos del porvenir tengan algo que averiguar, que no sea meramente literario. Tercero, por gratitud al alcohol, merced al cual he salido con bien de algunas situaciones difíciles. Cuarto, por respeto y simpatía a gentes nada abstemias que se enorgullecen de contarme entre los húmedos. Quinto, porque mi sequedad no es tan absoluta que pueda jactarme de ella. Sexto, porque en último término, añade muy poco a la virtud la carencia de vicios.
Y pueden ustedes ver, pues entonces, de esa forma jocosa como él logra, y muy irónica, siempre típica en este Mairena, exponer la situación en la cual él está recordando a ese profesor, a ese maestro que tuvo, Abel Martín, que tantas cosas le dejó, y su relación, en este caso, con el alcohol y lo que la gente pensaba cuando veía a este hombre bebiendo seguramente de forma pública. Cosas hermosas, como les decía, este es un libro para el disfrute de la lectura. Este no es un libro que le conduce a usted de A a B, es decir, que le provee de un conocimiento, como algunos textos históricos que hemos discutido acá, sino que en sí mismo el texto se vuelve como un como un sabor, como una cosa muy paladeable y que se va disfrutando a medida que se lee. Y no pocas veces termina uno riéndose de las cosas que leí aquí, sobre todo porque yo hice acá, fíjense, un recuento de los alumnos que aparecen. Hay un sujeto que se llama Rodríguez. Este alumno que aparece por ahí en algunas partes siempre es un alumno como bastante aplicado. Es un sujeto que se ve que se estudiaba y hace sus tareas. Un poquito creído el sujeto tal, pero al fin y al cabo muy aplicado. Después aparece un tipo llamado Martínez. Y este Martínez es una especie de ese tipo de personas que todo conocimiento complejo lo reducen a algo muy cotidiano. Y está también el señor Joaquín García, que es el famoso oyente, que es un tipo ahí que está siempre escuchando y que el propio Mairena le tiene respeto porque él dice que una persona que oye tanto algo está aprendiendo. Y es cierto que cuando Joaquín García hablaba producía unas sentencias bastante memorables. Y hay también un tipo que se llama Tortoles, etcétera. Todos estos interactúan en estas clases en una especie de aula ideal que muchos creemos viene de esa universidad popular, de ese experimento que él vivió en Segovia en 1920, por allí, en los cuales las personas se sentaban sobre diversos temas, incluso temas bastante cotidianos. Ahí se daban clases de distintas cosas, desde puericultura, desde educación física. Machado daba clases de francés, pero estaba la gente que iba a esos cursos para aprender propiamente. No tenía que la presión de unas notas o de unos exámenes luego de ello, etcétera, etcétera. Leo más entonces. Dice aquí en la página 244, dice Antonio Machado en voz de Mairena, que todo hombre sea superior a su obra es la ilusión que conviene mantener mientras se vive. Es muy posible, sin embargo, que la verdad sea lo contrario. Por eso yo os aconsejo que conservéis la ilusión de lo uno, acompañada de la sospecha de lo otro, y todo ello a condición de que nunca estéis satisfechos ni de vuestro hombre ni de vuestra obra. Y ahí les dejaba esa perla de conocimiento que se puede decir implícita o está implícita en ese párrafo. Muy interesante. Acá hay algo que explica muchas cosas de la forma de ver Machado el socialismo. Él tenía, a pesar de que tenía un cortejo con esa idea del socialismo, una especie de socialismo idealizado que él manejaba, repetimos, cosas como la Universidad Popular, etc. Él tenía frases duras. Él llamaba a Marx la criada que le salió respondona a Maquiavelo y que se tardó varios siglos en aparecer. En fin, él tenía unos criterios bastante particulares. Y fíjense lo que dice aquí Mairena, en una clase, y dice lo siguiente: un comunismo ateo, decía mi maestro, será siempre un fenómeno social muy de superficie. El ateísmo es una posición esencialmente individualista, la del hombre que toma como tipo de evidencia el de su propio existir, con el cual inaugura el reino de la nada, más allá de las fronteras de su yo. Ese hombre que o no cree en Dios o se cree Dios, que viene a ser lo mismo. Tampoco este hombre cree en su prójimo, en la realidad absoluta de su vecino. Para ambas cosas carece de la visión o evidencia de lo otro, de una fuerte intuición de otredad, sin la cual no se pasa del yo al tú. Con profundo sentido, las religiones superiores nos dicen que es el desmedido amor de sí mismo lo que aparta al hombre de Dios. Que le aparta de su prójimo va implícito en la misma afirmación. Y entonces dice, a este self-man, propiamente dicho, a este hombre que no se casa con nadie, como decimos nosotros, a esta mónada autosuficiente, no le hable usted de comunión, ni de comunidad, ni aún de comunismo. ¿En qué y con quién va a comulgar este hombre? Y ahí va entonces justamente a propósito de ello, viendo cómo estaba en las primeras décadas del siglo XX la Revolución Rusa y todos aquellos postulados de un supuesto ateísmo, en lo cual se veía con aquella cita que casi todo el mundo hace mal de Carlos Marx, decía que la religión es el opio de las masas, etc. Entonces él decía, miren, no puede ser, el comunismo no aplica porque el ateísmo es un fenómeno sobre todo individualista, es un sujeto que ha pensado un tema y discurre entonces, como dice acá, en las fronteras entre su yo y los demás, y a partir de allí declara la negación de eso otro que pudiera ser su propio creador.
En fin, es bastante interesante. Leer a Mairena es siempre ponerse a pensar en estas clases con estos alumnos acá. Y fíjense aquí nuevamente una alusión al individuo más que a la masa. Estoy en la página 274. Nosotros no pretenderíamos nunca educar a las masas que las parta un rayo. Nos dirigimos al hombre, que es lo único que nos interesa, al hombre en todos los sentidos de la palabra, al hombre ingénere y al hombre individual, al hombre esencial y al hombre empíricamente dado en circunstancias de lugar y de tiempo, sin excluir al animal humano en sus relaciones con la naturaleza. Pero el hombre masa no existe para nosotros. Aunque el concepto de masa pueda aplicarse adecuadamente a cuanto alcanza volumen y materia, no sirve para ayudarnos a definir al hombre porque esa noción físico-matemática no contiene un átomo de humanidad. Perdonad que os diga cosas de tan marcada perogrullez. En nuestros días hay que decirlo todo, porque aquellos mismos que defienden a las aglomeraciones humanas frente a sus más abominables explotadores han recogido el concepto de masa para convertirlo en categoría social ética y aún estética, y eso es francamente absurdo. Imaginad lo que podría ser una pedagogía para las masas, la educación del niño masa. Ello sería, en verdad, la pedagogía del mismo Herodes, algo monstruoso. Muy interesante esto, repito. Mairena es para disfrutarlo, leerlo con calma, leerlo y disfrutar y releerlo sobre todo, porque no siempre, siendo ideas muy maceradas de parte del propio Machado, no siempre se logra toda la enjundia, toda la proteína que pueda contenerse en la primera lectura. Les leo uno último más para no abusar de su tiempo, creo que ya estamos prácticamente sobre la hora, y les digo, fíjense ustedes en la página 314, dice así: aunque el mundo se ponga cada día más interesante, y conste que yo no lo afirmo, nosotros envejecemos y vamos echando la llave a nuestra capacidad de simpatía, cerrando el grifo de nuestros entusiasmos. Podemos ser injustos con nuestro tiempo, por lo menos en la segunda mitad de nuestra vida, que casi siempre vivimos recordando la primera. Esto se dice, y es una verdad, aunque no absoluta, porque no siempre el tiempo que plenamente vivimos coincide con nuestra juventud. Lo corriente es que vayamos de jóvenes a viejos, como si dijéramos de galán a barba. Pero lo contrario no es demasiado insólito, porque en mucho viejo que se tiñe las canas, abunda el joven a quien se puso la peluca antes de tiempo. Y es que la juventud y vejez son a veces papeles que reparte la vida y que no siempre coinciden con nuestra vocación. Muy finamente dicho eso, para decir que no siempre la edad que usted ve en una persona es precisamente la edad que esa persona puede tener, como algunas canciones lo dicen, ¿no? Hay una canción que yo recuerdo, por ejemplo, del famoso grupo Queen, que decía, creo que su autor fue Brian May, el guitarrista, decía, I'm old but still a child. Yo estoy viejo, pero aún soy un niño, ¿no? Y eso para mostrar que la dualidad del alma. También recuerdo haber visto una vez en una especie de esas cositas que se pegan en las neveras, una persona había colocado uno muy interesante que decía: dentro de muchos ancianos, dentro de todo anciano, hay un niño preguntándose qué fue lo que pasó. Y eso es una cosa que alude justamente a lo que está diciendo Machado. Y vuelvo con otro más, y dice así: preguntadlo todo, como hacen los niños. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? En España no se dialoga porque nadie pregunta, como no sea para responderse a sí mismo. Todos queremos estar de vuelta sin haber ido a ninguna parte. Somos esencialmente paletos. Vosotros preguntad siempre sin que os detenga ni siquiera el aparente absurdo de vuestras interrogaciones. Veréis que el absurdo es casi siempre una especialidad de las respuestas. Porque yo no olvido nunca, señores, que soy un profesor de retórica cuya misión no es formar oradores, sino por el contrario, hombres que hablen bien, siempre que tengan algo bueno que decir. De ningún modo lo he de enseñaros a decorar la vaciedad de vuestros pensamientos. Y aquí alude precisamente a lo de la retórica. Fíjense ustedes diciendo, usted tiene que hablar siempre que tenga sustancia en lo que va a decir. No le estoy enseñando yo retórica como pudieran entenderla, por ejemplo, algunos romanos, digámoslo así, o incluso en los propios psicofantes griegos, como esa especie de conocimiento para edulcorar o barnizar o de alguna manera decorar ideas que son en sí mismas vacuas, tontas o vacías. El libro está acá, Juan de Mairena, de Antonio Machado. Es un libro
más o menos grueso, tiene aproximadamente como unas 300 páginas, realmente es un placer leerlo, muchas situaciones que dan risa, muchas situaciones que nos dejan pensando y uno se da cuenta de esa otra parte de este poeta que además dejó una obra poética enorme, que usted puede acceder a ella, si puede comprarla, puede escuchar las canciones que se han hecho de parte de su obra, también leerlo a profundidad, pero ver esto, tanto esa cortejo a la idea filosófica, a la disquisición y a los problemas de su tiempo, porque muchos de ellos se ven reflejados acá. Es Antonio Machado en voz de Juan de Mairena, o digamos lo mejor, es Juan de Mairena en voz de Antonio Machado. Un profesor, como él lo dijo acá, y lo cito de nuevo, que me parece muy hermoso la forma del subtítulo, dice: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Ya venimos con más libros y más reseñas distintas sobre diversos temas que tenemos agolpándose acá en la mesa y que esperamos con su anuencia poderlos discutir. Si esto le interesa, de alguna manera le estimula, por favor márquelo allí, suscríbase a nuestro canal, marque con la campanita, que en la medida de lo posible vendremos con más textos y más discusiones para poder estar acá vigentes en cuanto a lo que es sustancial y medular en la cultura de los seres humanos, que son esas ideas que siempre están allí, a pesar de que mucha gente lo olvida y se queda a veces rozando la superficie de la realidad. Es siempre también el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.